Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal de Prodigy Padel Academy, Prodigy Land. Esta vez volvemos, pero con el drive cortado, que es el que nos faltaba. Hemos hecho en los anteriores vídeos el plano y el liftado para poder defender atrás correctamente y ahora vamos a contraatacar. El cortado es el que nos va a permitir hacer eso. Eso sí, muchísimo hincapié, por favor, en la empuñadura. La continental hay que llevarla muy bien, ¿de acuerdo? Eso sí, lo tenéis en vídeos anteriores, con lo cual, como veréis aquí arriba, aparece un poco el enlace para que podáis verlo. Espero que os guste, espero que sigáis los pasos correctamente y sin duda os va a salir muy bien. Así que hoy empezamos con la derecha cortada. Estamos colocados, fondo de pista, posición para realizar un drive cortado. A diferencia del plano que lo vimos en el vídeo 4, os recuerdo que sería muy bueno que vieseis los diferentes pasos, aunque lo expliquemos de nuevo, que requiere un golpe. Tenemos que tener claro lo siguiente: va a venirnos una bola que en este caso va a ser fácil, por eso vamos a optar por hacer un drive cortado, una bola con mucho rebote que nos va a permitir contraatacar al rival, ¿de acuerdo? Eso va a conllevar que la posición de espera sea pies a la altura de los hombros, rodilla semiflexionada y ahora la pala está por encima de la cadera y con la punta apuntando hacia el cielo, ¿de acuerdo? Esto nos va a facilitar el paso segundo, que es giro y preparación de pala. Como vemos, codo a la altura del hombro, pala abierta en ángulo de 45 grados. Una vez tengamos así colocada la pala, vamos a dejar que la bola bote y, muy importante que los cortados, aprendamos a dejar que suba hasta el punto en el que la bola se para. En ese momento, que es máxima altura, golpearemos por encima, pasando la pala abierta y terminando la pala, como siempre, a la altura del pecho. No quiero que haya ningún tipo de rotación, como siempre explico, a la hora de golpear, ¿de acuerdo? Vamos a evitar este tipo de problemas manteniendo la técnica. De hecho, indico que debería aprenderse de una manera muy suave, porque en este caso el slice, que es el golpe cortado, requiere acompañamiento, no requiere fuerza. Es muy importante encontrar el ángulo de entrada, ¿vale?, que explicaremos con una imagen ahora mismo de una pelota y por dónde hay que entrarle. Como vemos en la imagen, el drive cortado es un golpe descendente. Deberemos golpear a la pelota desde las 11 hasta las 8, generando un efecto que va contrario a las agujas del reloj. Derecha terminada, en este caso el slice, como veis, no es nada complicado, simplemente tenemos que seguir los pasos. Muy importante que tengamos presente que una cosa es impactar la pelota en un punto delante o atrás y otra cosa es por dónde entra la pala a la pelota. Si tenemos esas dos facetas claras, conseguiremos dar dirección y efecto y ya podremos practicar cualquier golpe con total seguridad. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo del drive cortado, que sé que tiene dificultad, y os propongo que en el siguiente le echéis un ojo a la derecha liftada, que es muy importante para poder defender y que no te ataquen. Como siempre, un abrazo desde Prodigy Land, espero veros en las pistas. Un saludo a todos.